La noche se extiende lentamente, cubriendo todo con un silencio suave y profundo. Es un buen momento para dejar atrás el día, relajar los hombros y permitir que la respiración se vuelva lenta y tranquila. No hay nada que resolver ahora, ningún lugar al que ir, solo este instante de calma, donde cada palabra llega sin prisa. Esta historia no exige atención, solo presencia. Deja que la mente se aquiete poco a poco. Imagina un mundo antiguo, mucho antes de las ciudades y del ruido constante. Un tiempo en el que la nieve caía durante días enteros y el viento hablaba más fuerte que las personas. Bajo tormentas interminables, pequeños grupos humanos avanzaban con paciencia, escuchando el ritmo del frío, no luchaban contra él. Aprendían a moverse con suavidad. Este relato nace de ese silencio blanco. Los cazadores de mamets caminaban juntos, no por rapidez, sino por necesidad de cercanía. Cada paso sobre la nieve era firme y lento, cuidando la energía. El frío envolvía todo, pero también unía. En medio de la tormenta, la calma interior era el mayor refugio. Respirar profundo era tan importante como avanzar. La noche los acompañaba. Esta no es una historia de persecución ni de peligro inmediato. Es un relato calmante, pensado para descansar. Aquí, el tiempo se estira y el movimiento se vuelve suave. Las tormentas no gritan, solo susurran. El mamut no es una amenaza, sino parte del paisaje antiguo. Todo ocurre despacio, como el latido tranquilo antes del sueño. Mientras escuchas, permite que tu cuerpo se acomode y que los pensamientos se vuelvan más ligeros. Si en algún momento la mente se aleja, está bien. La historia seguirá su camino, como la nieve cayendo sin esfuerzo. Respira, escucha y deja que este viaje prehistórico te acompañe hacia un descanso profundo. La noche es larga y el relato comienza ahora. Capítulo 1. Bajo el cielo de nieve. La tormenta había comenzado mucho antes de que los cazadores se pusieran en movimiento. La nieve caía de forma constante, sin violencia, cubriendo el mundo con un manto espeso y silencioso. El cielo, gris y bajo, parecía tocar la tierra. Cada respiración se transformaba en vapor blanco. No había urgencia en avanzar, solo la necesidad de seguir juntos. Los cazadores caminaban en fila, dejando huellas que el viento pronto borraba. Sus pasos eran lentos, medidos, para no gastar energía. Las pieles gruesas los protegían del frío, crujían suavemente con cada movimiento. Nadie hablaba. El silencio era parte del viaje. En él encontraban concentración y calma. El paisaje se extendía sin límites visibles. Todo era blanco, con suaves ondulaciones cubiertas de nieve profunda. No había puntos de referencia claros, solo la memoria del camino. Los cazadores confiaban en la experiencia compartida. Avanzar era un acto de paciencia. El mundo parecía suspendido. El viento soplaba con constancia, no como una amenaza, sino como una presencia continua. Rozaba los rostros, las pieles, las lanzas de madera. Su sonido era grave y repetitivo. Escucharlo ayudaba a mantener el ritmo. La tormenta marcaba el compás del paso humano. Cada uno de los cazadores estaba atento a su propio cuerpo. Sentían el peso del frío, pero también el calor que generaba el movimiento lento. Respirar profundo era esencial. No se apresuraban. Sabían que el cansancio podía ser más peligroso que la nieve. Las lanzas descansaban sobre los hombros, no listas para atacar, sino como herramientas de equilibrio. No había tensión en las manos. La caza
aún no había comenzado. Este momento era de desplazamiento y observación. Todo tenía su tiempo. A lo lejos, apenas visible entre la neblina, el terreno comenzaba a descender suavemente. Ese cambio era observado con atención. Un lugar más bajo podía ofrecer refugio del viento. Los cazadores se dirigían allí con calma. La estrategia era silenciosa. La nieve caía sobre los hombros y se acumulaba lentamente. Nadie la sacudía con prisa. El cuerpo se adaptaba al peso. La quietud en los gestos conservaba energía. El frío enseñaba a no desperdiciar movimientos. El grupo avanzaba unido, sin adelantarse ni retrasarse. La cercanía ofrecía calor y seguridad. Sentir la presencia del otro era reconfortante. En medio de la tormenta no estaban solos. Esa unión era su mayor fuerza. El sonido de la nieve bajo los pies era suave y constante. No crujía con dureza, solo acompañaba el andar. Ese sonido se mezclaba con el viento, creando una melodía repetitiva. Escucharla ayudaba a mantener la mente serena. El viaje se volvía casi meditativo. A pesar del entorno hostil, no había miedo, solo atención. A los cazadores conocían bien el invierno. Sabían que resistir no significaba luchar, sino adaptarse. El frío era parte de su mundo. Caminar con él era natural. El cielo seguía bajo y uniforme, sin cambios visibles. No se esperaba que mejorara pronto. Aceptar eso traía tranquilidad. No había decepción, solo presencia. El momento era suficiente. Cada paso los acercaba al lugar donde descansarían más tarde. Aunque aún no se veía claramente, todos lo sabían. Esa certeza ofrecía calma. El cuerpo avanzaba con confianza. El descanso era parte del plan. El tiempo parecía diluirse en la nieve. No se contaban las horas, solo los pasos. Avanzar era lo único necesario. El mundo se reducía a ese movimiento lento y constante. Todo lo demás quedaba atrás. Así comenzaba este primer tramo del viaje, bajo un cielo cargado de nieve, sin palabras, sin prisa, sin miedo. Solo humanos avanzando juntos en silencio. Y mientras caminaban, la tormenta seguía cayendo suavemente, acompañándolos hacia la noche y el descanso. Capítulo 2. El refugio en medio de la tormenta. La tormenta continuaba cayendo con una constancia hipnótica, pero el terreno comenzó a ofrecer señales de protección. El viento perdía fuerza poco a poco, como si el mundo respirara más despacio en ese lugar. Los cazadores lo notaron sin necesidad de palabras. El aire se sentía menos cortante y la nieve se acumulaba de forma distinta. Caminar se volvió un poco más fácil. Ese cambio, aunque sutil, traía alivio. El grupo avanzó hacia una pequeña depresión del terreno, donde la nieve se acumulaba en capas más suaves. Allí, el viento pasaba por encima, sin golpear directamente los cuerpos. Nadie se apresuró a detenerse. Primero observaron, escucharon y respiraron. El invierno había enseñado que elegir bien el lugar era tan importante como llegar. La calma guiaba cada decisión. Al detenerse finalmente, los cazadores apoyaron sus lanzas con cuidado. Cada movimiento era lento, medido, casi ceremonial. No había urgencia por sentarse ni por quitarse las pieles. El cuerpo necesitaba adaptarse gradualmente. Respirar profundo ayudaba a liberar la tensión acumulada. El silencio seguía siendo su compañero constante. Algunos comenzaron a compactar la nieve con las manos, preparando el suelo para descansar. No hablaban,
pero trabajaban juntos, atentos al ritmo común. El sonido suave de la nieve desplazándose era casi tranquilizador. Las manos, aunque frías, se movían con experiencia. Cada gesto tenía un propósito claro. El refugio comenzaba a tomar forma. El viento seguía presente, pero ahora era un murmullo lejano. Ya no dominaba el espacio. Esa diferencia se sentía profundamente en el cuerpo. Los hombros se relajaban. La respiración se volvía más lenta. El invierno, por un momento, parecía observar en silencio. El descanso se acercaba. Uno de los cazadores encendió un pequeño fuego protegido por piedras y nieve. No buscaba grandes llamas, solo brasas suaves. La luz anaranjada apareció lentamente, contrastando con el azul del entorno. Ese brillo tenue ofrecía calor y seguridad. Mirarlo calmaba la mente. El fuego siempre era un punto de unión. Los rostros, iluminados suavemente, mostraban expresiones tranquilas. No había cansancio extremo, solo una fatiga serena. Los ojos se entrecerraban de forma natural. El cuerpo reconocía el momento de pausa. Estar juntos reforzaba la sensación de protección. El refugio no era solo físico, también era humano. La tormenta continuaba afuera, pero ya no parecía una amenaza directa. La nieve caía con la misma constancia, pero el grupo estaba a salvo por ahora. Esa certeza permitía soltar el control. El invierno podía seguir su curso. Ellos habían encontrado equilibrio dentro de él. El calor del fuego se extendía lentamente, apenas suficiente para calentar las manos y el rostro. No era un calor intenso, sino constante y suave. Ese tipo de calor era el más valioso. No despertaba al cuerpo, lo calmaba. El descanso comenzaba antes de dormir. Algunos se acomodaron cerca del fuego, otros un poco más alejados, respetando el espacio compartido. No había un orden rígido. Cada cuerpo encontraba su lugar de forma natural. Las pieles se ajustaban con movimientos lentos. El suelo frío ya no incomodaba tanto. La quietud se instalaba. La respiración del grupo comenzó a sincronizarse sin intención. Inhalar, exhalar, con el mismo ritmo tranquilo. Ese compás compartido creaba una sensación de unidad profunda. No hacía falta hablar. El silencio era suficiente. La mente se aquietaba junto con el cuerpo. El cielo seguía oculto por la tormenta, pero ya no importaba. El mundo exterior quedaba lejos por unas horas. Dentro del refugio, el tiempo parecía detenerse. No había pasado ni futuro inmediato, solo el presente y el descanso que se acercaba lentamente. Algunos cerraron los ojos por momentos, no para dormir aún, sino para soltar la tensión. El cuerpo agradecía esa pausa consciente. El invierno había enseñado que descansar no siempre significaba dormir de inmediato. A veces era solo detenerse y estar. El fuego crepitaba suavemente, marcando el paso del tiempo. Cada chispa era breve y silenciosa. Mirarlo resultaba casi hipnótico. La mente, cansada del viaje, se dejaba llevar. El sueño comenzaba a insinuarse. Así transcurría esta pausa en medio de la tormenta, sin prisa y sin palabras. El refugio ofrecía calma, el fuego ofrecía calor y la compañía ofrecía seguridad. El invierno seguía cayendo afuera, pero dentro el descanso había comenzado a tomar su lugar. Capítulo 3. El silencio que envuelve la noche. La noche cayó sin un límite claro, mezclándose con la tormenta que aún cubría el mundo. Dentro del refugio, la oscuridad era distinta, más suave, interrumpida solo por el brillo tenue del fuego.
El viento seguía presente afuera, pero sonaba distante, amortiguado por la nieve. Esa diferencia se sentía profundamente en el cuerpo. El día había quedado atrás. La noche invitaba al descanso. Los cazadores permanecían inmóviles, sentados o recostados sobre las pieles. Nadie sentía la necesidad de moverse demasiado. El viaje había sido largo y constante, y ahora el cuerpo pedía quietud. Las manos descansaban sobre las piernas, los hombros caían lentamente. La respiración se volvía profunda y regular. El silencio acompañaba cada exhalación. El fuego seguía encendido con brasas suaves, sin grandes llamas. Su luz proyectaba sombras lentas sobre la nieve y las piedras cercanas. Mirarlas era calmante, casi hipnótico. La mente, cansada del esfuerzo, se dejaba llevar por ese movimiento lento. No había pensamientos urgentes, solo presencia tranquila. A lo lejos, el sonido del viento se mezclaba con la caída constante de la nieve. No era un ruido agresivo, sino un murmullo continuo. Escucharlo ayudaba a desconectarse del mundo exterior. El invierno seguía su curso, indiferente y constante. Dentro del refugio, ese sonido se convertía en arrullo. Algunos de los cazadores cerraron los ojos por momentos, dejándose llevar por un descanso ligero. No era aún un sueño profundo, sino una pausa consciente. El cuerpo se relajaba poco a poco. Los músculos liberaban la tensión acumulada. Dormir se acercaba lentamente. La cercanía entre ellos ofrecía una sensación de protección silenciosa. Sentir la presencia del otro, incluso sin tocarse, traía calma. No estaban solos frente al invierno. Esa certeza era reconfortante. La unión del grupo era tan importante como el refugio físico. El frío seguía presente, pero ahora era estable, predecible, ya no sorprendía. El cuerpo había encontrado un equilibrio térmico. Las pieles aislaban y el fuego acompañaba. No hacía falta moverse para calentarse. La quietud se mantenía cómoda. El cielo nocturno permanecía oculto por la tormenta. Pero eso ya no importaba. La noche se vivía desde dentro. No había estrellas que observar ni horizontes que buscar. El mundo se reducía a ese espacio protegido. Todo lo necesario estaba allí. Los pensamientos se volvían más lentos y dispersos. Recuerdos del camino, imágenes de la nieve, sensaciones del viento pasaban suavemente por la mente. No se aferraban, llegaban y se iban. La mente se preparaba para dormir. La respiración del grupo seguía un ritmo tranquilo, casi sincronizado. Inhalar y exhalar se convertían en el único movimiento constante. Ese ritmo compartido creaba una sensación profunda de unidad. El silencio se hacía más denso y protector. Algunos se acomodaron un poco más, ajustando las pieles con movimientos mínimos. No despertaban al cuerpo del descanso, solo lo acompañaban. Cada ajuste era lento, consciente. El cuerpo sabía cómo encontrar comodidad. La noche avanzaba. El fuego comenzaba a disminuir lentamente, sin que nadie lo alimentara. Las brasas seguían vivas, pero más baja. Esa transición era natural. La luz se hacía aún más suave. El descanso se profundizaba. El invierno, afuera, seguía cayendo sin descanso. Pero dentro del refugio, el tiempo parecía detenido. No había urgencias ni planes inmediatos. Solo el presente y el descanso compartido. La noche ofrecía su protección silenciosa. Los cazadores, envueltos en pieles y silencio, se entregaban poco a poco al sueño. No todos al mismo tiempo,
no de la misma forma. Cada cuerpo seguía su propio ritmo. Dormir era un proceso, no un acto brusco. Así avanzaba la noche, lenta y envolvente, bajo la tormenta constante. El refugio se llenaba de respiraciones profundas y quietud. El invierno quedaba afuera por unas horas, y dentro, el sueño comenzaba a sostenerlos, suave y constante, hasta el amanecer. Capítulo 4. En el amanecer. Tras la nieve, el amanecer llegó sin anunciarse, filtrándose lentamente a través de la tormenta que aún persistía. No hubo un cambio brusco entre la noche y el día, solo una claridad tenue que comenzó a suavizar la oscuridad. Dentro del refugio, el fuego se había reducido a brasas silenciosas. El aire era frío, pero estable, tranquilo. El mundo parecía respirar con más calma. El día despertaba despacio. Los cazadores abrieron los ojos uno a uno, sin prisa, siguiendo el ritmo natural del cuerpo. Nadie se levantó de inmediato. Permanecieron unos momentos inmóviles, escuchando el entorno. El viento seguía soplando afuera, pero con menos intensidad. La noche había cumplido su propósito. El descanso se sentía profundo y reparador. La respiración, aún lenta, se mezclaba con el silencio del amanecer. Cada inhalación traía aire frío y limpio. El cuerpo respondía con una sensación de claridad. No había rigidez ni urgencia. El sueño había soltado la tensión acumulada. Despertar era un proceso suave, sin sobresaltos. Algunos se incorporaron lentamente, ajustando las pieles sobre los hombros. Los movimientos eran cuidadosos, como si no quisieran perturbar la quietud del momento. Miraron el fuego apagado, y luego el paisaje cubierto de nieve. Todo seguía allí, inmóvil y blanco. El invierno no había cambiado durante la noche. La luz del día, débil y difusa, revelaba formas suaves en la nieve. Las huellas del día anterior casi habían desaparecido. El viento había borrado señales, devolviendo al mundo su apariencia intacta. Ese paisaje limpio transmitía una calma profunda. Cada amanecer parecía un nuevo comienzo. Los cazadores compartieron miradas tranquilas, sin necesidad de palabras. El descanso había renovado la energía del grupo. No se sentían apresurados por partir. Sabían que el día debía comenzar despacio. El invierno exigía respeto desde el primer movimiento. Uno de ellos reavivó el fuego con cuidado, no para calentarse en exceso, sino para acompañar el despertar. Las pequeñas llamas regresaron con suavidad. Su luz cálida contrastaba con la claridad fría del exterior. Esa combinación ofrecía equilibrio. El cuerpo agradecía ese contraste amable. Mientras calentaban las manos, el silencio continuaba siendo protagonista. No había conversaciones innecesarias. Cada uno estaba presente en su propio despertar. La mente se sentía despejada. El descanso nocturno había cumplido su función. El viento, aunque persistente, parecía menos dominante. La tormenta comenzaba a perder fuerza lentamente. No era el final del frío, solo una pausa. Esa variación era suficiente para traer esperanza tranquila. El invierno no era eterno. Los cazadores comenzaron a prepararse para retomar el camino, no con rapidez, sino con atención plena. Revisaron sus lanzas, ajustaron las pieles, observaron el terreno. Cada acción era medida. El cuerpo aún estaba envuelto en calma. El paisaje seguía siendo amplio y silencioso. No había señales claras del mamut, solo la vastedad blanca. Eso no inquietaba al grupo. Sabían que la búsqueda
requería paciencia. Avanzarían cuando el momento fuera adecuado. El día recién comenzaba. La luz aumentaba lentamente, sin deslumbrar. El cielo seguía cubierto de nubes, pero más claras. Esa claridad suave acompañaba el estado interno del grupo. Todo se alineaba en un mismo ritmo. El mundo y el cuerpo se entendían. Antes de partir, permanecieron unos instantes más en quietud. No era indecisión, sino respeto por el descanso que aún vibraba en ello. El invierno había enseñado a no romper la calma bruscamente. Cada transición debía ser suave. Finalmente, se pusieron en pie y comenzaron a avanzar otra vez. Sus pasos eran firmes, pero lentos. El descanso los había fortalecido, el día los recibía sin urgencias. La tormenta quedaba atrás, al menos por ahora. Así comenzaba una nueva jornada bajo el cielo de nieve, nacida del silencio y el sueño profundo. El amanecer no traía promesas grandiosas, solo continuidad. Y en esa continuidad tranquila, los cazadores seguían su camino, sostenidos por el descanso y la calma del invierno. Capítulo 5. Anguelas. En la nieve silenciosa. El día avanzaba lentamente mientras los cazadores se internaban de nuevo en el paisaje cubierto de nieve. La tormenta había disminuido, dejando atrás un silencio profundo y estable. El aire era frío, pero más claro, permitiendo respirar con facilidad. Cada paso sobre la nieve compacta producía un sonido suave y apagado. El mundo parecía en pausa. Caminar se volvía un acto meditativo. A medida que avanzaban, comenzaron a notar marcas casi imperceptibles en la nieve. No eran claras, pero tenían un ritmo distinto al del viento. Los cazadores se detuvieron sin hablar, observando con atención. Las huellas eran amplias y profundas. El mamut había pasado por allí. Reconocerlas no despertaba tensión, solo concentración tranquila. El grupo se acercó lentamente, siguiendo las marcas con cuidado. No había necesidad de apresurarse. Sabían que el mamut no estaba lejos, pero tampoco huía. El invierno hacía que todos se movieran despacio. Esa lentitud compartida equilibraba la relación entre cazadores y presa. Todo ocurría en silencio. El paisaje se abría en suaves colinas blancas. Entre ellas, las huellas aparecían y desaparecían, cubiertas parcialmente por la nieve reciente. Seguirlas requería atención constante. Cada cazador observaba el suelo con calma. El cuerpo se inclinaba levemente hacia adelante, sin tensión. El viento soplaba suave, ayudando a mantener el silencio. No había ruidos bruscos que interrumpieran la concentración. Los pensamientos se alineaban con el paso lento. Seguir huellas se convertía en una práctica de presencia. El invierno enseñaba a observar sin ansiedad. Las lanzas seguían descansando sobre los hombros. No se levantaban aún en la casa, no había comenzado. Este era un momento de lectura del paisaje. Entender el movimiento del mamut era más importante que alcanzarlo rápido. La paciencia guiaba cada decisión. El frío se sentía estable en el cuerpo, no aumentaba ni disminuía de forma abrupta. Esa constancia ayudaba a mantener la calma. Las pieles protegían bien, permitiendo que el cuerpo se moviera con fluidez. Caminar no resultaba agotador. De vez en cuando, los cazadores se detenían para observar el entorno. No solo miraban las huellas, también escuchaban. El silencio ofrecía información. Un sonido distante, una vibración leve, todo era relevante. Estar atentos no significaba estar tensos. El grupo mantenía una distancia corta entre sus miembros, no por miedo,
sino por eficiencia y calor compartido. La cercanía ofrecía seguridad. Cada uno confiaba en el ritmo común. El invierno había fortalecido esa confianza silenciosa. El cielo seguía cubierto de nubes, pero la luz era suficiente para ver con claridad. No había sombras duras ni contrastes fuertes. Esa iluminación suave acompañaba el estado interno del grupo. Todo parecía equilibrado. Las huellas del mamut se dirigían hacia una zona ligeramente más baja del terreno. Los cazadores lo notaron y ajustaron su rumbo con calma. Un área más protegida del viento podría atraer al animal. Esa comprensión surgía de la experiencia compartida. No había excitación en el aire. La caza no era vista como un evento dramático. Era parte del ciclo de vida. Mantener la calma era esencial. El invierno no perdonaba errores impulsivos. Mientras avanzaban, el sonido de la nieve bajo los pies seguía marcando el ritmo. Ese sonido constante ayudaba a sostener la atención. Caminar se volvía casi automático. La mente descansaba incluso en movimiento. El tiempo parecía estirarse, sin marcar urgencias. No se contaban las horas, solo los pasos. El mundo se reducía a la nieve, las huellas y el grupo avanzando en silencio. Todo lo demás quedaba lejos. Así continuaba este tramo del viaje, siguiendo las huellas del mamut bajo un cielo silencioso, sin prisa, sin tensión, sin palabras innecesarias. El invierno observaba y los cazadores avanzaban, sostenidos por la calma y la paciencia aprendida. Capítulo 6. El encuentro entre el viento y la calma. El paisaje comenzó a cambiar de forma casi imperceptible mientras los cazadores avanzaban. Las colinas suaves dieron paso a una llanura más abierta, donde el viento circulaba con mayor libertad. Aún así, no soplaba con violencia, solo con constancia. La nieve se deslizaba lentamente sobre la superficie, creando movimientos suaves. El mundo parecía respirar. Caminar allí exigía atención, pero no prisa. Las huellas del mamut se volvían más claras en ese terreno abierto. Eran profundas y marcaban un ritmo firme. Los cazadores las observaban sin tensión. Verlas tan nítidas no despertaba ansiedad, solo enfoque. Sabían que el animal se movía con calma. El invierno igualaba el paso de todos. El viento rozaba los rostros con suavidad, trayendo consigo aire frío y limpio. Respirarlo llenaba los pulmones y despejaba la mente. Cada inhalación era profunda, lenta. El cuerpo respondía con estabilidad. No había cansancio extremo. La calma sostenía el movimiento. El grupo mantenía una formación natural, adaptándose al terreno. No caminaban rígidos ni dispersos. Cada uno encontraba su lugar sin necesidad de indicaciones. La experiencia compartida guiaba el avance. El silencio seguía siendo la norma. No hacía falta hablar. A lo lejos, el paisaje se abría aún más, ofreciendo una vista amplia y tranquila. No se distinguía todavía la silueta del mamut, pero su presencia se sentía en el terreno. Los cazadores avanzaban con paciencia, confiando en la lectura de las huellas. El tiempo parecía detenerse. La nieve, empujada por el viento, se levantaba en pequeños remolinos suaves. Ese movimiento hipnótico calmaba la vista. Observarlo ayudaba a mantener la mente enfocada y relajada. El invierno mostraba su lado más sereno. Todo se movía despacio. Las lanzas seguían siendo una extensión tranquila del cuerpo. No se empuñaban con fuerza, solo se llevaban con equilibrio. No había tensión en los brazos.
El encuentro aún no había ocurrido. Este momento era de preparación silenciosa. El frío se mantenía constante, sin sorpresas. Esa estabilidad ofrecía confianza. El cuerpo sabía cómo responder. Las pieles protegían, el movimiento generaba calor. No había necesidad de detenerse para ajustarse. El ritmo se mantenía firme. Los cazadores se detenían ocasionalmente para observar el horizonte. No buscaban señales claras, solo confirmaban el camino. El viento llevaba sonidos lejanos, pero nada perturbador. El silencio seguía siendo profundo. La mente descansaba incluso en la vigilancia. El terreno comenzaba a mostrar ligeras elevaciones que podrían ofrecer protección. Los cazadores lo notaron y ajustaron su dirección con suavidad. Pensar en el entorno no generaba estrés. Era una lectura tranquila del espacio. Todo fluía sin fricción. El invierno, aunque presente, ya no imponía una sensación de amenaza. Se había convertido en un acompañante constante. Caminar bajo su dominio resultaba natural. La calma interior igualaba la vastedad exterior. El equilibrio se mantenía, el paso del grupo seguía un ritmo compartido. Nadie aceleraba ni se retrasaba. Esa sincronía ofrecía seguridad. El cuerpo se movía con eficiencia. El cansancio no acumulaba tensión. La paciencia sostenía el avance. La luz del día se mantenía suave y difusa. No había cambios bruscos. Esa claridad uniforme acompañaba el estado interno del grupo. El mundo parecía hecho para ese ritmo lento. El invierno permitía avanzar. El mamut aún no era visible, pero ya no importaba. Seguir las huellas era suficiente por ahora. El encuentro llegaría cuando tuviera que llegar. No había apuro. El descanso interior seguía intacto. Así continuaba el viaje, en un espacio donde el viento y la calma se encontraban. Los cazadores avanzaban en silencio, atentos y serenos. El invierno los rodeaba, pero no los dominaba. Y en ese equilibrio profundo, el camino seguía abriéndose paso bajo la nieve. Capítulo 7. A la presencia que emerge en la blancura. El avance continuo llevó al grupo a una zona donde el silencio parecía aún más profundo. La llanura se extendía amplia y abierta, cubierta por una capa uniforme de nieve intacta. El viento había disminuido casi por completo, dejando el aire quieto y frío. Cada respiración se sentía clara y lenta. El mundo parecía contenerse, como si esperara algo. Los cazadores lo percibían sin inquietud. Las huellas del mamut se volvían ahora más marcadas y recientes. La nieve alrededor de ellas estaba menos endurecida, como si el paso hubiera ocurrido no hacía mucho tiempo. Nadie aceleró el paso. Reconocer la cercanía no generaba tensión. Al contrario, reforzaba la atención tranquila. El momento se acercaba de forma natural. El grupo avanzó unos metros más y entonces la silueta apareció, apenas distinguible entre la luz difusa. El mamut se encontraba inmóvil, cubierto parcialmente por la nieve, como una extensión más del paisaje. Su presencia era imponente, pero serena. No había movimiento brusco, solo quietud compartida bajo el cielo gris. Los cazadores se detuvieron de inmediato, sin necesidad de señales. El cuerpo reaccionó con calma aprendida. Permanecieron allí, observando en silencio. El mamut no parecía alertado. Su respiración era lenta, visible en el aire frío. Todo estaba en equilibrio. El viento no traía sonidos que rompieran ese instante. La nieve permanecía quieta.
El tiempo parecía diluirse. Los cazadores no pensaban en el siguiente paso aún. Este momento era de observación, de presencia absoluta. El invierno había enseñado a respetar esos instantes. La figura del mamut, grande y cubierta de pelaje espeso, transmitía una calma antigua. No había agresividad en su postura. Era parte del mundo, igual que ellos. Esa comprensión suavizaba cualquier impulso. La relación no era de enfrentamiento inmediato, sino de coexistencia momentánea. Las lanzas permanecían bajas, sostenidas con ligereza. Nadie las alzaba todavía. El cuerpo estaba relajado, aunque atento. Los músculos no se tensaban innecesariamente. El frío ayudaba a mantener la concentración. Todo se hacía con cuidado y respeto. La respiración de los cazadores se mantenía lenta y profunda. Inhalar, exhalar, sin ruido. Ese ritmo compartido sostenía la calma colectiva. A nadie miraba al otro. Todos miraban al mamut y al espacio que los unía. El silencio era completo. El paisaje alrededor parecía inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido para observar también. No había pájaros, ni sonidos lejanos, solo el aire frío y la presencia viva frente a ellos. Esa quietud era casi sagrada. Nadie quería romperla. El invierno, testigo constante, envolvía la escena sin imponerse. No había tormenta ni viento fuerte. Era un instante de pausa absoluta. La nieve reflejaba la luz tenue, suavizando las formas. Todo parecía más lento, más profundo. Los cazadores sentían el peso del momento, pero no como carga. Era una sensación de responsabilidad tranquila. Sabían que cada acción debía ser medida. El descanso previo, la paciencia y el silencio los habían preparado. El cuerpo estaba listo sin estar tenso. El mamut seguía inmóvil, respirando con calma. No parecía inquieto. La distancia entre ambos se mantenía respetuosa. Nadie avanzaba ni retrocedía. Ese equilibrio era frágil y valioso. Mantenerlo era esencial. El tiempo seguía avanzando, pero de forma imperceptible. No se contaban segundos ni minutos, tan solo se estaba allí. El invierno había enseñado que algunos momentos no requieren acción inmediata, solo presencia plena. La calma interior del grupo era profunda. No había miedo, solo atención. El cuerpo se sentía estable, sostenido por la experiencia compartida. Todo lo aprendido durante el viaje convergía en ese instante. El silencio hablaba por sí solo. Así se desarrollaba este encuentro. Sin palabras y sin prisa, bajo un cielo cubierto de nieve. Humanos y mamut compartían el mismo espacio, envueltos en la quietud del invierno, y en esa presencia silenciosa, la historia avanzaba lentamente, sostenida por la calma y el respeto profundo por la vida. Capítulo 8. La espera que une al grupo. El grupo permaneció inmóvil durante un largo momento, permitiendo que la quietud se asentara por completo. No había señales visibles que indicaran prisa. El aire frío rodeaba a todos por igual, sin preferencia. Cada cazador sentía el propio pulso, lento y estable. La espera no era pasiva, sino atenta. El invierno había enseñado que aguardar también es una forma de avanzar. La respiración colectiva mantenía un ritmo sereno, casi imperceptible. Inhalar y exhalar se convertían en un acto consciente, acompasado con el entorno. Nadie contenía el aliento. El cuerpo estaba relajado, preparado para responder si fuera necesario. Esa calma sostenida fortalecía la presencia del grupo. Esperar juntos ofrecía seguridad. El mamut seguía allí, firme y tranquilo,
como si el tiempo no lo afectara. Su tamaño imponía respeto, pero su quietud transmitía paz. Los cazadores observaban sin juicio. No había ansiedad por el desenlace. Este instante tenía valor por sí mismo. El silencio era un acuerdo compartido. La nieve bajo los pies permanecía intacta. No crujía ni se desplazaba. El suelo parecía sostenerlos con suavidad. Esa estabilidad permitía permanecer sin esfuerzo. El cuerpo agradecía no tener que luchar contra el entorno. La espera se volvía cómoda, casi reparadora. El cielo mantenía su tono uniforme, sin cambios bruscos de luz. La claridad difusa envolvía a todos por igual. No había sombras duras que inquietaran la vista. Mirar el paisaje ayudaba a mantener la mente abierta y tranquila. La atención se distribuía sin tensión. Los cazadores sentían la cercanía unos de otros sin necesidad de mirarse. Esa presencia silenciosa reforzaba la confianza. Cada uno sabía que el grupo estaba allí, atento y estable. La unión no requería gestos ni palabras. Se sostenía en la experiencia compartida. El viento apenas se movía, como si también respetara la pausa. No traía sonidos que interrumpieran la concentración. El mundo parecía escuchar. Esa sensación de quietud profunda invitaba a permanecer. El invierno mostraba su rostro más sereno. La mente, lejos de dispersarse, se asentaba en el momento presente. No había recuerdos insistentes ni anticipaciones. Pensar en el antes o en el después no era necesario. Estar allí era suficiente. La espera limpiaba el pensamiento. Algunos cazadores ajustaron su postura con movimientos mínimos, casi imperceptibles. No rompían la calma, solo acompañaban al cuerpo. Encontrar comodidad era parte de la espera. El descanso podía existir incluso de pie. El invierno había enseñado esa posibilidad. El mamut emitió un sonido bajo, profundo, que se perdió en el aire frío. No fue una señal de alarma, solo una expresión de presencia. Los cazadores lo escucharon sin sobresaltos. Ese sonido confirmó la vida compartida en el espacio. Todo seguía en equilibrio. La paciencia, cultivada durante días de viaje y tormenta, se manifestaba ahora con claridad. No había impulso de intervenir. La espera era una elección consciente. Sabían que cualquier acción precipitada rompería la armonía. Mantenerla era prioridad. El tiempo continuaba avanzando de forma casi invisible. No había relojes ni marcas claras. La nieve y el cielo eran los únicos testigos. En esa ausencia de medida, la espera se volvía ligera. El cuerpo no se cansaba de aguardar. La calma interior de cada cazador se sumaba a la del grupo. No había diferencias marcadas. Todos compartían el mismo estado de atención tranquila. Esa sincronía fortalecía la decisión colectiva. Aunque aún no se manifestara, la espera unía. El invierno seguía envolviendo la escena con su presencia constante. No imponía, acompañaba. El frío era estable, predecible. Esa constancia permitía sostener la quietud sin esfuerzo. El mundo parecía sostenerlos a ellos. Así transcurría este momento de espera profunda, donde nada parecía ocurrir y sin embargo todo se preparaba. Humanos y mamut compartían el mismo silencio, el mismo aire frío, la misma pausa, y en esa espera que unía al grupo, la historia avanzaba con suavidad, guiada por la paciencia aprendida bajo la nieve. Capítulo 9. Al movimiento que rompe la quietud. Después de un largo momento de espera,
El aire pareció cambiar de forma casi imperceptible. No fue un sonido claro ni un gesto evidente, sino una sensación compartida. El mamut movió lentamente una de sus patas, hundiéndola un poco más en la nieve. Ese gesto simple marcó el inicio de un cambio. La quietud no se rompía, se transformaba. El mundo seguía siendo lento. Los cazadores no reaccionaron de inmediato. Observaron con atención tranquila, dejando que el movimiento se completara. El mamut ajustó su postura, levantando la cabeza con calma. Su respiración seguía siendo profunda y estable. No había señal de huida ni de amenaza, solo un cambio natural dentro del silencio. La nieve se desplazó suavemente bajo el peso del animal, produciendo un sonido bajo y apagado. Ese sonido se integró al ambiente sin sobresaltos. Los cazadores lo escucharon como parte del paisaje. El cuerpo permanecía relajado. El invierno no castigaba los movimientos lentos. El grupo se mantuvo inmóvil unos instantes más, respetando el nuevo equilibrio. Nadie adelantó un paso. No era momento de apresurarse. El cambio requería observación. El invierno había enseñado que responder con calma era esencial. El mamut comenzó a girar lentamente, orientándose hacia una zona más protegida del viento. Su cuerpo se movía con esfuerzo controlado, sin brusquedad. Cada paso era firme y pesado. Los cazadores seguían cada movimiento con atención. El ritmo seguía siendo lento. La respiración colectiva del grupo se ajustó de forma natural. Inhalar se hacía más profundo, exhalar más largo. El cuerpo se preparaba sin tensarse. El descanso previo sostenía esa estabilidad. Estar listos no significaba estar agitados. Las lanzas aún permanecían bajas, pero ahora los cazadores las sostenían con mayor conciencia. No había rigidez en los brazos. El gesto era suave, preparado. El movimiento del mamut no despertaba urgencia. Todo seguía fluyendo con calma. El viento volvió a soplar levemente, levantando pequeños copos de nieve. Ese movimiento acompañaba el desplazamiento del animal. El mundo parecía adaptarse al cambio. No había oposición entre los elementos. Todo se integraba en el mismo ritmo. Los cazadores intercambiaron miradas breves, casi imperceptibles. No necesitaban palabras. Esa comunicación silenciosa confirmaba que todos sentían lo mismo. El momento avanzaba, pero sin prisa. La decisión se acercaba lentamente. El mamut se detuvo de nuevo, ahora un poco más lejos del punto inicial. No se alejaba rápidamente. Su movimiento había sido más un ajuste que una retirada. Eso ofrecía tiempo. El equilibrio aún no se rompía por completo. El grupo avanzó unos pocos pasos, con extrema suavidad. No era un acercamiento agresivo, sino un seguimiento respetuoso. Cada paso se colocaba con cuidado. La nieve apenas crujía. El silencio se mantenía. El cuerpo de los cazadores se sentía estable, sostenido por la calma interior. No había temblor ni rigidez. La experiencia compartida los guiaba. El invierno había preparado ese momento durante días. Todo convergía ahora. La luz seguía siendo difusa, sin cambios bruscos. El cielo cubierto mantenía la escena en tonos suaves. Nada distraía la atención. El movimiento del mamut seguía siendo el centro. Todo lo demás acompañaba. El tiempo parecía estirarse una vez más. No había aceleración repentina. El cambio avanzaba paso a paso. La quietud inicial no había desaparecido. Solo se había transformado en movimiento lento.
El mundo seguía respirando. Así continuaba este momento de transición, donde la calma daba paso a la acción sin romperse. El movimiento no traía caos, solo continuidad. Bajo el cielo cubierto de nieve, cazadores y mamuts seguían compartiendo el mismo ritmo, sostenidos por la paciencia y el respeto profundo por la vida. Capítulo 10. El paso decidido. En la inmensidad blanca, el grupo avanzó con una determinación tranquila, como si cada paso hubiera sido acordado sin palabras. No había brusquedad en el movimiento, solo continuidad. La nieve cedía suavemente bajo los pies, aceptando el peso humano. El aire frío permanecía estable, sin cambios repentinos. La inmensidad blanca seguía extendiéndose alrededor. Caminar era ahora una decisión consciente y compartida. Los cazadores mantenían una distancia medida entre ellos, lo suficiente para moverse con libertad y lo bastante cerca para sentirse unidos. Cada cuerpo encontraba su lugar de forma natural. Nadie lideraba de manera evidente. El avance era colectivo. La calma interior sostenía el ritmo del grupo. El mamut continuaba desplazándose lentamente, sin acelerar. Sus pasos dejaban marcas profundas y claras en la nieve. Los cazadores seguían esas huellas con atención serena. No había persecución, solo acompañamiento. El invierno igualaba el paso de todos los seres. El viento volvió a hacerse presente, pero de manera suave. Rozaba la superficie de la nieve y levantaba pequeños copos que brillaban brevemente en la luz difusa. Ese movimiento no distraía. Al contrario, ayudaba a mantener la mente enfocada. Todo seguía siendo lento y estable. Las lanzas ahora se sostenían con un poco más de firmeza, pero sin tensión. Los brazos permanecían relajados. El cuerpo estaba preparado, no rígido. La experiencia acumulada guiaba cada gesto. El invierno había enseñado a no desperdiciar energía. El silencio seguía dominando la escena. No había voces ni señales audibles, solo el sonido apagado de la nieve bajo los pasos y la respiración constante. Ese silencio no era vacío, sino lleno de atención. La mente permanecía clara y presente. El terreno comenzaba a inclinarse suavemente hacia una zona más resguardada. Los cazadores lo notaron sin detenerse. Ajustaron el rumbo de manera natural. El entorno ofrecía señales que eran leídas con calma. Nada se imponía, todo se sugería. El frío se mantenía uniforme, sin cambios bruscos. Esa constancia permitía avanzar sin distracciones. El cuerpo había encontrado su equilibrio térmico. Las pieles protegían bien. Caminar no resultaba pesado. El descanso previo seguía sosteniendo el esfuerzo. El mamut se detuvo brevemente, como si evaluara el terreno. Los cazadores hicieron lo mismo, respetando la pausa. Nadie avanzó durante ese instante. El silencio se profundizó. Esperar seguía siendo parte del movimiento. La respiración colectiva volvió a sincronizarse. Inhalar y exhalar marcaban el tiempo. Ese ritmo compartido fortalecía la sensación de unidad. No había nerviosismo. El cuerpo respondía con estabilidad. El momento seguía siendo claro. La luz del día permanecía suave, sin sombras duras. El cielo cubierto mantenía una claridad uniforme. Esa luz envolvente ayudaba a mantener la calma visual. Nada sobresalía de forma agresiva. El mundo parecía diseñado para la lentitud. Los cazadores sentían el peso de la responsabilidad, pero no como carga. Era una conciencia tranquila
de lo que estaba por venir. El invierno había enseñado que actuar con respeto era esencial. Cada paso debía ser medido. La prisa no tenía lugar. El grupo avanzó unos metros más, manteniendo la distancia adecuada. No buscaban acercarse demasiado aún. La observación seguía siendo prioritaria. El equilibrio entre acción y espera se mantenía. Todo fluía sin fricción. El mamut reanudó su marcha, dirigiéndose hacia la zona más protegida. Los cazadores lo siguieron con la misma calma. El paisaje continuaba abriéndose ante ellos. La inmensidad blanca no intimidaba. Era parte del camino. Así se desarrollaba este avance decidido, sin romper la serenidad que los había acompañado desde el inicio. Bajo el cielo cubierto de nieve, humanos y mamut seguían moviéndose en el mismo ritmo lento. El invierno observaba en silencio, y en esa inmensidad tranquila, la historia continuaba avanzando, sostenida por la paciencia, la atención y la calma profunda. Capítulo 11. En la decisión que nace del silencio, el avance continuó durante un largo trecho, sin que nadie sintiera la necesidad de acelerarlo. El silencio seguía siendo profundo, pero ya no era solo observación, sino comprensión. Cada cazador sentía que el momento se acercaba, no como una urgencia, sino como una certeza tranquila. El invierno había enseñado a reconocer esos instantes. No se anuncian, se sienten. El cuerpo lo sabía antes que la mente. El mamut redujo ligeramente su ritmo, como si también percibiera el cambio en el aire. Sus pasos se volvieron más pausados y medidos. La nieve se hundía con un sonido bajo y constante. Ese ritmo marcaba el compás del grupo. A nadie lo forzaba. Todo se acomodaba de forma natural. Los cazadores se detuvieron de nuevo, dejando que el silencio se asentara. No fue una orden ni una señal visible. Simplemente ocurrió. Permanecer quietos ahora tenía un significado distinto. No era espera, era decisión en formación. El invierno había enseñado que detenerse también es parte del movimiento. La respiración se volvió aún más profunda, casi imperceptible. El cuerpo se alineaba con el momento presente. No había pensamientos dispersos. Todo estaba enfocado sin tensión. El silencio limpiaba la mente de cualquier ruido innecesario. La calma era total. Las lanzas se ajustaron en las manos con un gesto suave. No se levantaron aún, pero el contacto se volvió más consciente. El cuerpo se preparaba sin rigidez. Cada músculo encontraba su lugar. El descanso previo seguía sosteniendo la estabilidad física y mental. El paisaje alrededor parecía cerrarse ligeramente, ofreciendo una sensación de contención. Pequeñas elevaciones de nieve y viento reducido creaban un espacio más íntimo. El invierno ofrecía ese resguardo sin imponerse. El entorno acompañaba la decisión silenciosa. El mamut se detuvo una vez más, ahora de forma más prolongada. Su respiración era visible, lenta y profunda. No había agitación. Ese estado reforzaba la calma del grupo. El momento no exigía violencia ni prisa, exigía presencia plena. Los cazadores intercambiaron miradas breves, cargadas de comprensión. No hacía falta acordar nada con palabras, todos sentían lo mismo. La decisión no era individual, era colectiva. Esa unión silenciosa era fruto del camino recorrido juntos. El viento se detuvo casi por completo, como si el mundo ofreciera un espacio de pausa. La nieve permanecía inmóvil. El silencio se volvía más denso, más envolvente. En ese silencio, la claridad
surgía con facilidad. El invierno observaba sin intervenir. El cuerpo de cada cazador se sentía firme y descansado. No había temblor ni rigidez. El frío estaba presente, pero no dominaba. La preparación no venía del esfuerzo, sino de la calma acumulada. Todo estaba listo sin tensión. El tiempo parecía estirarse una vez más, pero ahora con un propósito distinto. No era solo espera, era alineación. El pasado del viaje y el futuro inmediato se encontraban en ese instante. El silencio los unía. El mamut permanecía allí, tranquilo, respirando el mismo aire frío. No había ruptura entre ambos mundos. Humanos y animal compartían el mismo espacio, el mismo invierno. Esa cercanía exigía respeto profundo. La decisión debía honrar esa conexión. Las lanzas se elevaron apenas, no como amenaza, sino como preparación consciente. El gesto fue lento, casi ritual. No había agresividad, tan solo claridad. El cuerpo respondía con control absoluto. El invierno había enseñado a moverse así. La calma interior del grupo era inquebrantable. No había miedo ni excitación, solo una atención profunda y sostenida. Todo lo aprendido durante la travesía convergía. Ahora, el silencio había hecho su trabajo. Así se cerraba este momento de decisión silenciosa, nacido de la paciencia y el descanso. Bajo el cielo cubierto de nieve, el grupo estaba preparado, sin haber roto la calma. El invierno seguía presente, observando, y en ese equilibrio perfecto, entre quietud y acción, la historia continuaba avanzando lentamente. Capítulo 12. El gesto que respeta la vida. El primer movimiento no fue abrupto ni cargado de tensión. Surgió con suavidad, como una continuación natural del silencio que los envolvía. Uno de los cazadores dio un paso lento hacia adelante, cuidando que la nieve apenas se desplazara. No buscaba sorprender ni imponer presencia. Era un gesto medido, respetuoso. El cuerpo se movía sin rigidez. Todo seguía siendo tranquilo. Los demás permanecieron inmóviles, sosteniendo la calma colectiva. Cada uno confiaba en el ritmo común. No había señales de prisa ni impulsos desordenados. El invierno había enseñado que actuar juntos no significaba moverse al mismo tiempo, sino sostener el mismo propósito. El silencio seguía guiando. La atención era profunda. El mamut levantó ligeramente la cabeza, percibiendo el cambio sutil en el espacio. Sus ojos permanecían tranquilos. No había alarma en su postura. Su respiración seguía siendo lenta y visible en el aire frío. Ese intercambio silencioso reforzaba la necesidad de cuidado. El momento exigía respeto absoluto. El cazador avanzó un poco más y luego se detuvo. No buscaba acercarse demasiado. La distancia era parte del equilibrio. El cuerpo permanecía relajado, con el peso bien distribuido. La lanza descansaba en sus manos sin tensión. No era un arma levantada, era una extensión consciente del cuerpo. El viento permanecía casi ausente, como si el mundo entero se hubiera aquietado. La nieve no caía, no se movía. Ese silencio profundo permitía sentir incluso el propio latido. Cada respiración era clara. El invierno ofrecía un espacio de decisión serena. Los demás cazadores ajustaron su postura de forma mínima. No avanzaron, no retrocedieron. Acompañaban el gesto con presencia. Esa confianza mutua era fruto de muchos días compartidos. Nadie dudaba del ritmo elegido. La calma era colectiva. El mamut dio un pequeño paso,
hundiendo la pata en la nieve blanda. No se alejaba con rapidez, solo ajustaba su posición. Ese movimiento era observado con atención tranquila. Nada se interpretaba como amenaza. Todo era leído como comunicación silenciosa. La luz seguía siendo difusa, envolviendo la escena sin contrastes duros. Esa claridad suave ayudaba a mantener la serenidad visual. No había sombras que inquietaran. El mundo parecía suspendido en un equilibrio delicado. El tiempo avanzaba sin presión. El cazador volvió a detenerse, permitiendo que el gesto se asentara. No había necesidad de avanzar más por ahora. El cuerpo sabía cuándo parar. La paciencia seguía siendo la guía principal. El invierno había enseñado a escuchar esos límites. La respiración del grupo se mantenía estable. No había aceleración ni contención. Inhalar y exhalar seguían marcando el ritmo interno. Ese compás compartido sostenía la claridad mental. Todo estaba alineado. El mamut permanecía atento, pero tranquilo. No mostraba signos de huida ni de confrontación. Su presencia era imponente, pero serena. Compartir ese espacio requería humildad. Los cazadores lo sabían. El respeto no era una idea, era una práctica. Las lanzas seguían bajas, aunque ahora con una intención clara. No había agresividad en el gesto, era preparación consciente, no impulso. El cuerpo se sentía firme y descansado. El descanso previo hacía posible ese control. El silencio continuaba siendo el lenguaje principal. No hacía falta comunicarse de otra forma. Cada pequeño movimiento era comprendido por todos. Esa conexión silenciosa era profunda. El invierno había tejido ese vínculo. El mundo parecía observar en quietud. No había pájaros, ni viento, ni sonido lejano, solo vida compartiendo el mismo espacio. Ese instante tenía un peso sereno. No pedía prisa, pedía presencia. Así se desarrollaba este gesto inicial, cuidadoso y respetuoso, nacido del silencio y la paciencia. Bajo el cielo cubierto de nieve, humanos y mamut seguían compartiendo el mismo ritmo. La acción no rompía la calma, y en ese equilibrio delicado, la historia continuaba avanzando, sostenida por el respeto profundo por la vida y el invierno. Capítulo 13. La acción sin violencia. La transición entre la quietud y el movimiento ocurrió sin un quiebre brusco. No hubo gritos ni gestos rápidos. Todo se dio con una continuidad serena, como si el cuerpo supiera exactamente cuándo y cómo avanzar. Los cazadores comenzaron a moverse en direcciones distintas, con pasos lentos y medidos. No rodeaban al mamut de forma agresiva, solo ajustaban el espacio compartido. Cada movimiento era pensado para no alterar el equilibrio del entorno. La nieve apenas se desplazaba bajo los pies. El sonido seguía siendo suave y apagado. Los cuerpos se inclinaban ligeramente, manteniendo estabilidad. La calma no se perdía, se redistribuía. El invierno permitía esa precisión silenciosa. El mamut percibió el cambio en la disposición del grupo. Giró lentamente la cabeza, observando con atención tranquila. No mostró signos de pánico. Su respiración seguía siendo profunda y regular. Ese intercambio silencioso confirmaba que la acción no buscaba provocar miedo. Era una coordinación respetuosa. Los cazadores mantenían una distancia constante entre ellos y el animal. No se acercaban más de lo necesario. La intención
no era acorralar, sino guiar. Cada paso se daba con cuidado, respetando el ritmo del mamut. La experiencia les había enseñado que la calma reduce el desgaste para todos. Las lanzas se sostenían con firmeza serena. No se levantaban por encima de los hombros ni se empuñaban con tensión. Eran parte del cuerpo, no un objeto separado. El control venía del descanso previo, no del esfuerzo. El cuerpo estaba preparado sin estar rígido. El viento seguía ausente, como si el mundo protegiera ese momento. La nieve permanecía quieta, ofreciendo una superficie estable. La luz difusa envolvía la escena sin distracciones. Todo favorecía una acción lenta y precisa. El invierno acompañaba. Los cazadores se comunicaban con gestos mínimos, casi invisibles. Un leve cambio de postura, una mirada sostenida. No había necesidad de palabras. Esa comunicación silenciosa era fruto de una convivencia profunda. El grupo funcionaba como un solo organismo tranquilo. El mamut comenzó a desplazarse hacia una zona ligeramente más baja del terreno. No huía, simplemente seguía el espacio que se abría. Los cazadores ajustaron su movimiento sin apresurarse. Guiar requería paciencia. El equilibrio seguía intacto. La respiración del grupo se mantuvo estable. No había aceleración ni tensión en el pecho. Inhalar y exhalar seguían siendo profundos. Esa estabilidad sostenía la claridad mental. El cuerpo respondía con confianza. El tiempo parecía estirarse una vez más. En cada pequeño gesto tomaba importancia. No había prisa por llegar a un desenlace. La acción era en sí misma parte del proceso. El invierno había enseñado que el camino importa tanto como el resultado. El mamut avanzaba con pasos pesados, pero controlados. La nieve se desplazaba lentamente bajo su peso. Ese sonido profundo se integraba al silencio. No había caos, tan solo movimiento compartido. El mundo seguía respirando. Los cazadores mantenían su ritmo sin intentar acelerar al animal. Sabían que forzar generaría resistencia. La calma era la mejor herramienta. El respeto guiaba cada decisión. La acción seguía siendo consciente. La luz comenzaba a cambiar de forma casi imperceptible. No se hacía más intensa ni más oscura, solo distinta. Esa variación acompañaba el movimiento. El entorno respondía al ritmo humano y animal. Todo estaba conectado. El cuerpo de cada cazador se sentía estable y presente. No había miedo ni excitación, solo atención sostenida. El descanso acumulado permitía ese control emocional. La serenidad era su mayor fortaleza. Así se desarrollaba esta acción sin violencia, donde la calma no se perdía al moverse. Bajo el cielo cubierto de nieve, humanos y mamut compartían un desplazamiento respetuoso. El invierno observaba en silencio, y en esa danza lenta y consciente, la historia avanzaba sin romper la paz que la sostenía. Capítulo 14. La tensión que se disuelve en calma. A medida que el movimiento continuaba, la tensión esperada no llegó a formarse. En lugar de crecer, se fue disolviendo lentamente, como nieve que se acomoda sobre sí misma. Los cazadores mantenían la atención sin rigidez, permitiendo que el cuerpo siguiera el ritmo aprendido. No había choque entre intención y acción. Todo fluía con una serenidad profunda. El invierno parecía aprobar esa forma de avanzar. El mamut seguía desplazándose con paso firme, sin señales de pánico. Su cuerpo grande y pesado se movía con una lentitud que invitaba a la calma. Cada paso dejaba una huella profunda y clara, como una marca del tiempo. Los cazadores observaban sin ansiedad.
comprendían que apresurar ese momento rompería el equilibrio. La paciencia seguía guiando. El aire frío permanecía estable, sin ráfagas inesperadas. Respirar resultaba fácil, profundo. El pecho se expandía sin esfuerzo. Esa estabilidad permitía mantener la mente clara. El invierno no presionaba, acompañaba. El entorno parecía sostener la escena con suavidad. Los cazadores ajustaban su posición de forma casi imperceptible. No buscaban rodear ni imponer dirección. Solo ofrecían espacio. El mamut respondía a ese lenguaje silencioso, moviéndose hacia donde el terreno se abría. La comunicación no necesitaba palabras, se daba en la quietud compartida. Las lanzas seguían presentes, pero no dominaban la escena. No eran el centro de la acción. La atención estaba en el ritmo, en la respiración, en la distancia correcta. El cuerpo se movía con economía de energía. El descanso previo seguía siendo la base de todo. El silencio seguía envolviendo el paisaje. No había sonidos bruscos ni interrupciones. Incluso la nieve parecía caer con más suavidad. Esa quietud ayudaba a disolver cualquier tensión residual. El mundo entero parecía alinearse con la calma del grupo. El mamut se detuvo brevemente, como si evaluara el terreno una vez más. Los cazadores hicieron lo mismo, sin necesidad de señales. Esa sincronía no era casual, era el resultado de días compartidos en silencio. Detenerse juntos reforzaba la confianza. La respiración colectiva volvió a hacerse más lenta. Inhalar y exhalar marcaban el pulso del momento. El cuerpo se sentía ligero, a pesar del frío. No había urgencia en el pecho. La calma se expandía. El cielo seguía cubierto, ofreciendo una luz uniforme y suave. No había contrastes que alteraran la percepción. Esa claridad difusa facilitaba la atención sostenida. El mundo parecía diseñado para ese ritmo pausado. A nada exigía rapidez. Los cazadores sentían que la tensión inicial, natural ante lo desconocido, se había transformado en claridad. No había conflicto interno. La decisión tomada en silencio seguía siendo la correcta. El invierno había enseñado a confiar en ese sentir. El mamut reanudó su marcha con la misma calma. No se alejaba con rapidez, ni cambiaba de dirección bruscamente. Su movimiento era predecible, estable. Eso ofrecía seguridad. El grupo seguía acompañando sin forzar. Cada paso humano se daba con cuidado, respetando el espacio compartido. La nieve se hundía suavemente bajo los pies. El sonido era bajo, casi inexistente. Caminar se volvía una extensión natural de la respiración. El cuerpo de los cazadores se mantenía firme, pero relajado. No había rigidez en los músculos. El frío ya no era una distracción. Todo estaba integrado. La calma no era frágil, era profunda. El tiempo parecía perder su forma habitual. No se medía en minutos ni en acciones rápidas. Se medía en respiraciones y pasos. Esa percepción hacía que todo resultara más llevadero. El invierno había cambiado la relación con el tiempo. Así avanzaba este momento donde la tensión se disolvía por completo en calma. Bajo el cielo cubierto de nieve, humanos y mamut seguían compartiendo el espacio sin ruptura. El movimiento continuaba, sereno y consciente, y en esa tranquilidad sostenida, la historia se acercaba lentamente a su desenlace sin perder la paz que la había guiado desde el inicio. Capítulo 15. El cierre que honra el silencio. El momento final no llegó como un golpe repentino.
sino como una conclusión natural de todo lo vivido. No hubo aceleración ni gestos bruscos. El invierno, testigo constante, mantenía su presencia estable. Los cazadores sentían una claridad serena en el cuerpo. Todo lo aprendido durante el camino convergía ahora. El silencio seguía siendo la guía principal. El mamut se detuvo una vez más, respirando con profundidad. Su cuerpo grande y antiguo ocupaba el espacio con dignidad tranquila. Los cazadores permanecieron atentos. Sin invadir, la distancia se mantenía precisa. No había urgencia por cerrar el ciclo. El respeto marcaba el ritmo de cada segundo. El aire frío se sentía limpio y constante en los pulmones. Inhalar era fácil, exhalar liberador. El cuerpo no mostraba signos de agotamiento extremo. El descanso previo había hecho su trabajo. La calma interior sostenía la firmeza física. Todo estaba en equilibrio. Las lanzas se sostenían con una intención clara, pero sin violencia. No eran símbolos de dominio, sino herramientas dentro de un ciclo mayo-R. Los cazadores comprendían profundamente ese rol. La acción que se aproximaba no rompía la calma, la honraba. El silencio alrededor se volvía aún más profundo, como si el mundo ofreciera un espacio de respeto. No había viento ni nieve cayendo en ese instante. La luz permanecía suave y envolvente. El tiempo parecía detenerse una vez más. Todo pedía presencia plena. Los cazadores se movieron con extrema lentitud, siguiendo el acuerdo silencioso del grupo. Cada gesto era preciso y contenido. No había lugar para el impulso. El invierno había enseñado que la prisa genera error. La paciencia guiaba el cierre. El mamut respondió con un movimiento controlado, sin pánico. Su respiración seguía siendo visible en el aire frío. No hubo caos ni lucha desordenada. El intercambio se mantuvo dentro de un equilibrio antiguo. La vida y la muerte se encontraban sin ruido. Los cuerpos humanos permanecían firmes y estables. No había tensión excesiva en los músculos. El frío ya no se sentía como amenaza. Todo estaba integrado en un mismo flujo. El descanso sostenía incluso este instante decisivo. La acción ocurrió sin romper el silencio profundo. No hubo gritos ni movimientos descontrolados. El mundo siguió siendo blanco y quieto. El invierno no se alteró. El cierre respetaba el ritmo natural de todo lo que lo rodeaba. Tras el momento final, nadie se movió de inmediato. El grupo permaneció inmóvil, respirando. Honrar el silencio era tan importante como la acción misma. El cuerpo necesitaba integrar lo ocurrido. El invierno ofrecía ese espacio de pausa. El aire seguía frío y estable. La nieve no se movía. El paisaje parecía aceptar el desenlace con la misma serenidad con la que había acompañado el camino. Todo formaba parte del mismo ciclo. No había victoria ni derrota, solo continuidad. Los cazadores bajaron lentamente las lanzas, sin prisa. El gesto era de respeto, no de alivio. Cada uno permanecía presente en el momento. El cuerpo seguía calmado, la mente clara. El grupo compartió miradas silenciosas, cargadas de comprensión profunda. No hacía falta hablar. Todo había sido vivido juntos. El viaje, la espera, la calma y el cierre. Esa unión era el verdadero sostén. El invierno seguía allí, envolviendo la escena con su silencio antiguo. No juzgaba, no reaccionaba, solo permanecía. La humanidad se movía dentro de él con respeto aprendido. El equilibrio se mantenía intacto. El cuerpo comenzaba a sentir el peso suave del cansancio.
no como agotamiento, sino como final natural de un ciclo. El descanso volvería pronto. La calma no se perdería. El invierno había enseñado cómo conservarla. Así se cerraba este capítulo, donde la acción no rompió el silencio, sino que lo honró. Bajo el cielo cubierto de nieve, el ciclo se completaba con respeto y serenidad. La historia avanzaba hacia su descanso final, sostenida por la paciencia, la atención y la calma profunda que había guiado cada paso. Capítulo 16. El regreso al ritmo del invierno. Tras el cierre silencioso del ciclo, el mundo no cambió de forma repentina. La nieve seguía cubriendo la llanura, el cielo permanecía gris y el aire frío continuaba envolviéndolo todo. No hubo celebraciones ni gestos abruptos. Los cazadores permanecieron unos momentos más en quietud, permitiendo que el cuerpo y la mente se asentaran. El invierno seguía marcando el ritmo. Volver a él era natural. La respiración colectiva se mantuvo profunda y lenta. Cada inhalación traía aire frío y limpio. Cada exhalación liberaba la tensión restante. El cuerpo comenzaba a sentir un cansancio suave, no pesado. Ese cansancio indicaba que el esfuerzo había terminado. El descanso se aproximaba sin prisa. Todo seguía fluyendo. Los cazadores comenzaron a moverse de nuevo, ahora con una intención distinta. No era avanzar hacia algo, sino regresar al equilibrio. Cada gesto era cuidadoso y contenido. No se alteraba el silencio innecesariamente. El invierno había enseñado que después de la acción, la quietud es esencial. Las lanzas se apoyaron en la nieve con suavidad, no se dejaban caer. El gesto era lento, casi ceremonial. Desprenderse de la herramienta marcaba el cambio de fase. El cuerpo entendía que la tensión ya no era necesaria. La calma retomaba su lugar central. El paisaje seguía siendo amplio y silencioso. Nada en él parecía reaccionar al desenlace. Esa indiferencia natural ofrecía consuelo. El mundo continuaba con su propio ritmo. Comprender eso ayudaba a soltar cualquier resto de agitación. Todo estaba en orden. El grupo se reorganizó de forma natural, acercándose unos a otros. La cercanía ofrecía calor y estabilidad. No había palabras, solo presencia compartida. Sentir al otro cerca reforzaba la calma. El invierno había enseñado que la unión sostiene. El viento volvió a soplar de forma suave, levantando pequeños copos de nieve. Ese movimiento ligero acompañaba el momento. No era un viento frío y cortante, sino constante y predecible. El cuerpo se adaptaba sin dificultad. El entorno seguía siendo familiar. La luz del día comenzaba a cambiar lentamente, sin contrastes bruscos. El cielo seguía cubierto, pero con una claridad uniforme. Esa luz envolvía al grupo con suavidad. No había prisa por aprovecharla. El tiempo se sentía amplio. Los pensamientos se volvían más simples. No había necesidad de analizar lo ocurrido. El cuerpo y la mente habían actuado de forma correcta. Confiar en ese sentir permitía descansar. El invierno había enseñado que reflexionar en exceso agota. Soltar era parte del proceso. Algunos cazadores se sentaron por unos instantes en la nieve, apoyando el peso del cuerpo. No era señal de debilidad, sino de escucha. El cuerpo pedía pausa. Responder a ese pedido mantenía el equilibrio. El descanso comenzaba antes del refugio. El silencio seguía siendo profundo, pero ahora tenía una cualidad distinta. No era tensión ni expectativa, era integración en todo lo vivido. Encontraba su lugar interno. El mundo exterior acompañaba esa sensación. El invierno
ofrecía su espacio de reposo. La respiración seguía marcando el ritmo del momento. Inhalar, exhalar, sin esfuerzo. Ese compás era suficiente. No había urgencia por moverse. El descanso se construía lentamente. El cuerpo lo reconocía. El grupo comenzó a prepararse para el retorno. No de inmediato, sino con calma. Ajustaron pieles, observaron el terreno, sintieron el frío. Cada gesto era consciente. El invierno seguía siendo su guía. Regresar era parte del ciclo. No había palabras que resumieran lo ocurrido, no hacían falta. La experiencia compartida hablaba por sí sola. El silencio era el lenguaje más adecuado. La unión se fortalecía en esa quietud compartida. Así se desarrollaba este regreso al ritmo del invierno, sin ruptura ni agitación. La acción había quedado atrás, pero la calma permanecía. Bajo el cielo cubierto de nieve, los cazadores volvían a ser parte del paisaje, y en esa integración profunda, la historia continuaba su camino hacia el descanso final, sostenida por el silencio, la paciencia y el ritmo constante del mundo antiguo. Capítulo 17. El camino de vuelta bajo la nieve. El regreso comenzó sin un punto exacto de inicio, como si siempre hubiera estado ocurriendo. Los cazadores avanzaron despacio, retomando el sendero invisible que el invierno había trazado. La nieve crujía suavemente bajo los pies, marcando un ritmo constante y calmante. No había urgencia por llegar. Cada paso era suficiente. En sí mismo, el mundo seguía siendo amplio y silencioso. El aire frío acompañaba el movimiento con una estabilidad reconfortante. Respirar resultaba fácil, profundo, casi meditativo. El cuerpo respondía con una sensación de ligereza serena. El esfuerzo había quedado atrás. Ahora, caminar era un acto de integración, una forma de volver a encajar en el paisaje que siempre los había rodeado. El grupo mantenía una cercanía natural, sin necesidad de coordinarse explícitamente. Nadie se adelantaba ni quedaba atrás. Esa sincronía era fruto de la experiencia compartida. El invierno había enseñado a moverse juntos sin imponerse. El silencio seguía siendo el lenguaje principal. La nieve caía de manera leve, casi imperceptible, como si el cielo quisiera acompañar el regreso con suavidad. No era una tormenta, solo una presencia constante. Los copos se apoyaban sobre las pieles sin pesar. El frío no incomodaba, todo estaba en equilibrio. Los pensamientos se volvían más simples con cada paso. No había necesidad de recordar ni de anticipar. El cuerpo encontraba descanso incluso en el movimiento. Caminar se volvía un puente entre la acción pasada y el reposo que vendría. El invierno permitía esa transición lenta. El paisaje comenzaba a mostrar pequeñas variaciones conocidas, una elevación suave, una zona más protegida del viento, una textura distinta en la nieve. Esos detalles ofrecían orientación sin exigir atención intensa. El cuerpo reconocía el camino antes que la mente. Volver era natural. Las lanzas se llevaban ahora sin intención, como objetos que habían cumplido su función. No pesaban en los hombros ni en los brazos. El cuerpo se sentía libre de tensión. La calma interior hacía que todo resultara más liviano. El descanso seguía creciendo. El viento soplaba de forma constante, pero amable. No cortaba la piel ni obligaba a bajar la cabeza. Acompañaba el paso con un murmullo grave y continuo. Escucharlo ayudaba a mantener el ritmo. El invierno seguía marcando el compás. Algunos cazadores bajaban la mirada, observando el suelo cubierto de nieve.
Otros miraban al horizonte blanco. No había diferencia en esas elecciones. Cada uno encontraba su forma de permanecer presente. El grupo avanzaba unido, respetando esos ritmos individuales. El cuerpo comenzaba a sentir un cansancio suave, profundo y estable. No era agotamiento, sino una señal de cierre. Los músculos se movían con eficiencia, sin rigidez. Ese cansancio era bienvenido. Indicaba que el ciclo se acercaba a su fin. La luz del día seguía siendo difusa, sin contrastes fuertes. El cielo cubierto ofrecía una claridad uniforme. Esa luz envolvía el regreso con calma. No había sombras que inquietaran. El mundo parecía hecho para ese paso lento. El silencio seguía intacto, pero ya no cargado de expectativa. Era un silencio de asentamiento. Todo lo vivido encontraba su lugar interno. El invierno ofrecía ese espacio sin pedir nada a cambio. Caminar en él resultaba reparador. El grupo se detuvo brevemente, no por necesidad, sino por intuición. Permanecer quietos unos instantes permitía al cuerpo integrar el movimiento, respirar, sentir el frío, escuchar el viento. Esa pausa era parte del regreso. El invierno enseñaba a no forzar. Tras esa breve detención, retomaron el camino con la misma calma. No había señales visibles del refugio aún, pero no importaba. Sabían que llegaría a su tiempo. Confiar en ese proceso reducía cualquier inquietud. El descanso estaba asegurado. Así avanzaba el camino de vuelta, lento y silencioso, bajo la nieve constante. No era solo un regreso físico, sino una vuelta al equilibrio profundo del invierno. El mundo los recibía sin ruido, y en ese caminar sereno, la historia se acercaba suavemente a su descanso final, sostenida por la paciencia, el silencio y la respiración tranquila del paisaje antiguo. Capítulo 18. El descanso que aguarda. El avance del grupo se volvió aún más lento, como si el cuerpo supiera que el final del camino estaba cerca. No había señales visibles del refugio, pero la sensación era clara. El aire parecía más quieto, menos exigente. Cada paso se daba con una suavidad casi automática. El invierno seguía presente, pero ya no imponía. Acompañaba en silencio. La respiración se volvía más profunda con cada tramo recorrido. Inhalar traía una sensación de alivio. Exhalar soltaba el peso acumulado del día. El cuerpo comenzaba a prepararse para el reposo, incluso antes de detenerse. Caminar ya no requería atención consciente. El descanso empezaba a tomar forma desde dentro. El paisaje, amplio y blanco, parecía envolverlos con una calma protectora. La nieve reflejaba la luz suave del cielo cubierto, creando una claridad uniforme. No había sombras que inquietaran ni contrastes que exigieran atención. Todo invitaba a bajar el ritmo. El mundo parecía preparado para el descanso tanto como ellos. Los cazadores mantenían su cercanía natural, avanzando como una sola presencia tranquila. No había palabras ni gestos innecesarios. La unión se sentía sólida y silenciosa. Compartir ese cansancio suave reforzaba el vínculo. El invierno había enseñado que descansar juntos fortalece. El viento soplaba de manera constante, pero cada vez más tenue. Su sonido era grave y repetitivo, casi como un susurro antiguo. Escucharlo ayudaba a mantener la mente quieta. No era un viento que empujara, sino que acompañaba. El cuerpo se movía sin resistencia. Algunos comenzaban a sentir el peso agradable del cansancio en los hombros y las piernas. No era un cansancio que doliera, sino uno que invitaba a detenerse. El cuerpo pedía pausa con claridad.
Escuchar ese pedido era parte de la sabiduría aprendida. El descanso ya no era opcional, era necesario. La nieve bajo los pies se sentía más blanda, como si el terreno también cediera al final del día. Cada huella quedaba marcada por unos instantes antes de ser suavizada por el viento. Ese gesto efímero recordaba que todo movimiento es pasajero. La calma permanecía. El cielo no mostraba cambios bruscos. Seguía cubierto, estable, sin promesas ni amenazas. Esa constancia ofrecía seguridad. No había necesidad de observarlo con atención. El cuerpo confiaba en el entorno. El invierno mantenía su equilibrio. Los pensamientos se hacían más lentos y escasos. No había espacio para preocupaciones ni planes. El presente era suficiente. Caminar, respirar, sentir el frío. Eso era todo. La mente se preparaba para soltar incluso esas sensaciones. El grupo redujo aún más el paso, casi sin notarlo. No era una decisión consciente, sino una respuesta natural al cansancio compartido. El cuerpo sabía que pronto podría detenerse. Esa certeza ofrecía alivio. El descanso se sentía cercano. La cercanía del refugio se intuía en el aire, aunque aún no se viera. El entorno parecía más cerrado, más protector. El viento encontraba obstáculos naturales. La nieve se acumulaba de forma distinta. Esos detalles eran leídos sin esfuerzo. El cuerpo reconocía el lugar. Las lanzas se llevaban ahora sin ningún peso emocional. Eran solo objetos, no extensiones de intención. El cuerpo estaba libre de tensión. La calma interior dominaba por completo. Todo lo vivido se asentaba en silencio. La respiración colectiva volvió a sincronizarse de forma natural. Inhalar y exhalar marcaban el final del trayecto. Ese ritmo compartido ofrecía seguridad. No hacía falta mirarse. La presencia del otro se sentía con claridad. El frío comenzaba a sentirse distinto. No más intenso, sino más estable. El cuerpo se adaptaba con facilidad. Las pieles protegían bien. El cansancio no debilitaba, solo invitaba a detenerse. El invierno seguía siendo hogar. El silencio se volvía más profundo, casi envolvente. No era un silencio tenso, sino uno lleno de descanso anticipado. El mundo parecía prepararse junto a ellos para la pausa final del día. Todo estaba alineado. Así avanzaba este último tramo antes del reposo, sin prisa y sin esfuerzo. El camino no exigía más. El cuerpo y la mente estaban listos para detenerse. Bajo el cielo cubierto de nieve, el descanso aguardaba en silencio, cercano y seguro, como parte natural del ciclo del invierno en conclusión. La historia se va cerrando lentamente, del mismo modo en que el cuerpo se entrega al descanso después de un día largo. No hay un final abrupto ni un último gesto dramático. Todo se aquieta con suavidad. El invierno, que acompañó cada paso, permanece en silencio, sosteniendo el mundo sin exigir nada. La calma conquistada a lo largo del camino se asienta profundamente. Nada queda pendiente ahora. Los cazadores envueltos en pieles y quietud forman parte del paisaje que los rodea. Ya no avanzan ni esperan, simplemente están. El cansancio se transforma en alivio y la respiración se vuelve lenta y profunda. El cuerpo reconoce que ha llegado el momento de soltar. El frío deja de ser un desafío y se convierte en abrigo. El silencio que los envuelve no es vacío, está lleno de sentido, de descanso y de seguridad. Cada sonido lejano se diluye, cada pensamiento pierde peso. La mente
ya no necesita vigilar ni anticipar. Todo está en su lugar. El invierno guarda el mundo mientras el sueño se acerca. Esta historia no busca ser recordada con exactitud. No importa cada detalle ni cada imagen. Lo importante es la sensación que deja, una sensación de lentitud, de calma y de respiración profunda. Si las palabras comienzan a desvanecerse, está bien. El descanso ha cumplido su propósito. Si este relato te acompañó en el silencio, puedes compartir en los comentarios desde dónde nos escuchas o cómo te hizo sentir. Tu presencia también forma parte de este espacio tranquilo. Y si deseas seguir encontrando historias como esta, recuerda suscribirte al canal. Nuevas noches, nuevos relatos, siempre esperando por ti. Ahora no hay nada más que hacer. No hay decisiones, ni caminos, ni tormentas. Solo este momento tranquilo. Permite que el cuerpo se hunda un poco más en la quietud. Deja que la respiración marque el ritmo. El sueño puede llegar sin esfuerzo. Buenas noches. Que el silencio del invierno te cubra suavemente. Que el descanso sea profundo y que la calma permanezca contigo más allá de esta historia.